En HTML, un formulario es una sección del documento destinada a que el usuario introduzca datos que van a ser enviados a algún lado. En HTML, un formulario puede contener varios controles, como un checkbox. Un checkbox es una casilla que nos permite validar varios datos. Un radio button es similar al checkbox, la única diferencia es que solamente nos permite validar un solo dato. Un combo box es una lista desplegable que nos permite elegir una opción de las que nos ofrece. Un botón es la interacción mediante el usuario con un clic. Cuando pulsamos enviar la información, se envía al servidor y se utiliza para algo. ¿Qué utilidad se le puede dar a esta información? En general, un formulario HTML nos sirve para acceder a otra URL que recibe la información. Cuando la nueva URL recibe la información, pueden ocurrir varias cosas: que se muestre en pantalla, que se escriba en una base de datos, que nos muestre una imagen distinta según la información que hayamos enviado. Algunas de las cosas que hemos citado no se pueden hacer usando HTML. Por ejemplo, no podemos escribir en una base de datos usando HTML. Sin embargo, sí podemos recoger la información en un formulario o página web HTML y luego acceder a una dirección web de tipo PHP o JavaScript, que son tipos de páginas web que permiten realizar otro tipo de funciones más avanzadas. Los atributos básicos de un control de los formularios son los atributos como name, que identifica un control dentro de un formulario. Este atributo nos va a resultar necesario para poder rescatar la información. El atributo value se utiliza para establecer valores a los que serían los controles de nuestro formulario. El atributo ID se utiliza mayormente para relacionar los formularios con otras etiquetas, como la etiqueta label, que sería el texto. Un label es un texto que va asociado a un control con el que puede interactuar un usuario. Un label contiene habitualmente dos informaciones importantes: el nombre del control con el que va asociado y el texto a mostrar. Por ejemplo, del código que tenemos acá, tenemos ya conteniendo la etiqueta label mediante un atributo for. Pues este atributo for lo utilizamos para asociar un control del formulario que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos este campo que tenemos acá de nombre de usuario, tiene como por nombre de ID en su atributo, por nombre que contenga como nombre. Entonces, cuando tenemos un label que tenemos acá, nombre de usuario, estamos especificando mediante su etiqueta que estará relacionado con el campo nombre, que sería el que tenemos acá. En realidad, un label puede considerarse una parte poco importante de un formulario, puesto que se limita a mostrar un texto, y esto también se puede hacer de otras maneras. De hecho, podríamos prescindir de su uso. En vez de tener el texto entre etiquetas label, podríamos tenerlo entre etiquetas P de párrafos. Entonces, ¿por qué usar entonces las etiquetas label? Porque las páginas web convienen que estén bien estructuradas y que todos los programadores se atengan a la misma norma. En este caso, las normas estándares para la construcción de un formulario nos dicen que los textos asociados a los controles los pongamos dentro de etiquetas label y no de etiquetas P de párrafos, y que indicamos el control al que va asociada la etiqueta mediante el atributo for. También nos servirá para poder aplicar estilos específicos a los textos de formulario mediante técnicas CSS. Finalmente, tener en cuenta que a medida que vayamos haciendo páginas más complejas, no haber hecho las cosas bien puede acarrearnos problemas. Cuando creamos un formulario en HTML, todo el contenido que lleva lo incluimos entre las etiquetas de apertura llamada etiqueta for. Estas dos etiquetas delimitan lo que sería nuestro formulario.